Monstruos horribles, condiciones traicioneras y sea lo que sea esto, hay muchas razones para tenerle miedo al océano. Si es así, no veas este video. En mayo de 2023, el pescador hawaiano Scott Haraguchi estaba pescando desde su kayak en las aguas poco profundas de la costa de Kualoa, Hawái, pero no se dio cuenta de que su mayor captura del día en realidad estaba tratando de atraparlo. Prepárate para esto. Oh! Tiger shark! Tiger shark ran me. De la nada, un tiburón tigre de unos 6 metros de largo se estrelló de repente en el kayak de Haraguchi, trabando sus mandíbulas en el costado del bote. Milagrosamente ileso, Haraguchi empujó el hocico de la bestia con el pie, afortunadamente enviándola nadando lejos. El tiburón probablemente confundió el kayak con una presa potencial, especialmente porque una foca herida fue vista en la misma área solo media hora después de este ataque. Dicho esto, los tiburones tigres se encuentran entre las especies más notorias por lanzar ataques no provocados contra personas, solo superados por el gran tiburón blanco en número de ataques documentados. Si bien los tiburones blancos tienden a optar por el enfoque de atacar y huir, los tiburones tigres tienen un paladar casi completamente indiscriminado, lo que significa que es menos probable que se alejen nadando después de mordisquear a un humano y darse cuenta de que no es una foca. Todo lo que sé es que nunca me verás flotando en mar abierto en un pequeño y endeble kayak, como posible cebo para tiburones para probar esa teoría. Eso es seguro. Imagínate esto, una criatura que vive en la oscuridad escondida debajo del fondo del océano. Mide 3 metros de largo, es elegante y retorcida, con mandíbulas lo suficientemente poderosas como para dividir un pez por la mitad. Nah, no es tu profesor de matemáticas de la escuela secundaria, es el gusano bobbit. Un tipo de gusano de cerdas que se puede encontrar en los océanos Atlántico e Indo-Pacífico. Con el aspecto de un híbrido gigante y diabólico de un gusano y un milpiés, este depredador se esconde sin ser visto en su madriguera del fondo marino, utilizando antenas que se mueven para detectar las vibraciones en el agua. Luego, cuando la presa se acerca, ataca. Esa sepia tuvo mucha suerte de escapar justo ahí. Como una feroz trampa para osos, el gusano bobbit sale desde su escondite con las mandíbulas abiertas y arrastra a sus indefensas presas a su tumba de arena. No. Esa cosa fue arrastrada de cara al suelo. ¡Qué día tan terrible para tener ojos! Pero así es la vida cuando hay gusanos bobbit en tu vecindario. Los peces pequeños, crustáceos, pulpos e incluso otros gusanos son las víctimas más comunes de estos asesinos silenciosos. Pero no pienses que alguna vez estarás a salvo de su ira. Todo el cuerpo del gusano está cubierto de cerdas venenosas, que pueden infligir un intenso dolor ardiente e incluso entumecimiento permanente en las extremidades humanas. Así que ten cuidado si alguna vez pones un pie en el fondo del mar. Incluso mis demonios del parálisis de sueño podrían quedar en segundo plano ante esta abominable monstruosidad. Dispersos en los confines más lejanos del espacio exterior, los agujeros negros son algunas de las estructuras más impresionantes y aterradoras que se han descubierto. Pero resulta que puedes encontrar abismos circulares gigantes aquí mismo, dentro de los océanos de nuestro propio planeta, y son igual de aterradores. Ubicado cerca del arrecife Lighthouse en el Mar Caribe, se encuentra un sumidero marino gigante conocido como el Gran Agujero Azul, formado durante la última edad de hielo cuando el aumento del nivel del mar derrumbó el techo de un sistema de cuevas que solía estar allí. Este inquietante pozo oceánico tiene unos enormes 300 metros de ancho y más de 125 metros de profundidad. Si bien su vasto y oscuro vacío es lo suficientemente intimidante por sí solo, lo más inquietante de todo es lo que se encuentra en el fondo de este turbio abismo. En 2018, una tripulación de Aquatic Submarines, encabezada por nada más y nada menos que Richard Branson, se dispuso a aventurarse al fondo del Gran Agujero Azul, en un intento de hacer un mapa 3D de su interior. Cuando comenzaron el descenso, la tripulación se encontró por primera vez con tiburones de arrecife, tortugas y corales gigantes, todos ellos comunes en la zona. Pero a medida que alcanzaron profundidades de alrededor de 90 metros, las señales de vida comenzaron a desaparecer. El culpable, según descubrieron los estudios realizados allí,
era una gruesa capa de sulfuro de hidrógeno tóxico a esa profundidad, que impedía que el oxígeno llegara a más profundidad. En el fondo del agujero, la tripulación comenzó a ver cientos de cangrejos muertos, caracoles y otras criaturas que habían caído al agujero. Se habían quedado sin oxígeno y se habían asfixiado. La tripulación también encontró bolsas de plástico, botellas e incluso una GoPro perdida cargada con las instantáneas de las vacaciones de alguien. Pero el cementerio de objetos perdidos y crustáceos no fue el descubrimiento más escalofriante que encontrarían. La tripulación también encontró los cuerpos de 2 buceadores que se sabía que habían desaparecido mientras exploraban el agujero. Aunque la identidad de los buceadores y los detalles sobre cómo fallecieron aún no están claros, es posible que hayan sido víctimas de un siniestro fenómeno conocido como narcosis por nitrógeno. Esta condición escalofriante puede afectar a los buceadores a grandes profundidades, donde la inmensa presión del agua hace que el nitrógeno de su gas respirable se disuelva en el sistema nervioso, afectando el funcionamiento del cerebro. El resultado es similar al de la embriaguez, induciendo un cóctel peligroso, falta de coordinación y una neblina eufórica que puede llevar incluso a los buceadores más experimentados a tomar decisiones fatalmente malas. Es fácil imaginar cómo alguien que experimenta esto en la atmósfera sobrenatural del agujero azul podría perderse irremediablemente y quedarse sin aire. Se desconoce cuántas personas han perecido al intentar explorar este agujero, pero esperemos que cualquiera que lo esté considerando lo piense 2 veces. Es fácil olvidar que jugar con agua puede ser tan peligroso como jugar con fuego. En la mitología griega, numerosos barcos se dieron al gran monstruo marino Caribdis, que se decía que creaba enormes remolinos de muerte que conducían a sus mandíbulas abiertas. Pero antes de descartar estos cuentos como simples leyendas, hay algo que deberías ver. De acuerdo, ¿quién decidió que era una buena idea desconectar el océano? Este dramático video fue capturado en 2021 por la usuaria de TikTok Olivia Farr, mientras disfrutaba de un recorrido en lancha por el borde noreste de la isla sonora Columbia Británica. La región ve frecuentes y feroces remolinos de marea gracias a los poderosos torrentes de agua que fluyen entre sí a través de los numerosos canales sinuosos allí, agitándose entre sí hasta formar un pozo giratorio. Este remolino en particular aparece con tanta regularidad que los lugareños lo han bautizado acertadamente como el agujero del diablo, tal vez porque el agua blanca que se mueve en espiral parece canalizarse directamente hacia las profundidades del infierno. Los remolinos más grandes y peligrosos de la Tierra se llaman maelstroms, que pueden ser mortales si te acercas demasiado. Si te quedas atrapado en un remolino, en particular uno formado por fuertes corrientes que chapotean en fondos marinos irregulares en el océano, puedes quedar atrapado bajo el agua. Esto puede ser extremadamente peligroso, ya que la fuerza del remolino puede hacer que sea fácilmente imposible nadar hasta la superficie, y el agua arremolinada hace que sea difícil saber qué lado es hacia arriba. Si bien las lanchas motoras tripuladas por conductores experimentados pueden escapar de la poderosa atracción de los remolinos como el agujero del diablo, odio imaginar cómo se las arreglaría un kayak contra ese remolino terriblemente voraz. Aquí hay un pequeño dato curioso que te arruinará el día. ¿Sabías que la luz del sol solo puede penetrar el 9% superior de la profundidad máxima del océano? Y eso es ser generoso. De hecho, en la mayoría de los casos, la luz visible que los humanos podemos detectar rara vez llega a más de 210 metros, lo que supone un simple 2% de la profundidad máxima del océano. Eso significa que casi todo lo que conocemos como el azul profundo está permanentemente envuelto en una oscuridad cegadora. Vaya, qué dato. Pero quizás eso no sea tan malo, porque algunas de las monstruosidades que viven en las profundidades del abismo podrían hacerte desear ser ciego. Muestra A: el pez hacha de aguas profundas. Este escalofriante habitante del mar que se encuentra en regiones templadas de todo el mundo a profundidades de hasta 915 metros es un alimento para pesadillas hecho realidad. Hablo en serio, esta cosa parece un terrible accidente en la fábrica de soldaduras. Esos ojos saltones y sin vida que parecen perforarte el alma. Lo que es aún más desconcertante es que estos grandes ojos tubulares apuntan hacia arriba, explorando constantemente la oscuridad de arriba. Esta peculiar parte de la biología ocular permite a estos peces cazar el sustento que desciende de las turbias profundidades de arriba.
A pesar de su entorno completamente oscuro, los ojos de este pez de aguas profundas han evolucionado para ser increíblemente sensibles a los más débiles destellos de luz, con la capacidad de detectar incluso las siluetas más sutiles en medio de la penumbra. Afortunadamente, saber que el pez hacha mide solo 2,5 centímetros a 12 centímetros de largo hace que me asuste un poco menos de su existencia. Pero de nuevo, este tipo de pensamiento basado en el tamaño nunca ha aliviado mi miedo a las arañas. Para la mayoría de nosotros, los acuarios son la forma más fácil de experimentar las maravillas del mar azul profundo. Pero en 2022, el explorador urbano francés Juju Urbex descubrió que los acuarios también pueden ser una puerta de entrada a muchas historias de terror oceánico. Al visitar un acuario abandonado en España, Juju hizo un descubrimiento espantoso. Dentro de los tanques se encontraban los restos secos de un pequeño ejemplar de un tiburón de arrecife, que había sido preservado químicamente y exhibido. Si bien no estaba claro cuánto tiempo había estado allí el espécimen, ahora se estaba pudriendo dentro, adquiriendo gradualmente una apariencia grotesca parecida a la de un zombie. Por desgarrador que pueda ser este espectáculo, no es como si los tiburones zombies reales estuvieran vagando por los océanos, ¿verdad? Bueno, déjame que te familiarice con el tiburón de Groenlandia. Con un crecimiento enorme de 7 metros de largo y más de 1 tonelada de peso, esta macabra criatura patrulla lentamente las turbias y frías profundidades de los océanos Atlántico, Norte y Ártico. Gracias a una combinación de su metabolismo extremadamente lento, los efectos naturales de conservación de las aguas frías que habitan y otros factores que actualmente no se comprenden por completo, el tiburón de Groenlandia parece no morir nunca, al menos no de viejo, con una esperanza de vida estimada de más de 500 años. Básicamente algunas de estas cosas han estado vagando por nuestros océanos desde que Enrique VIII cambiaba de esposas en el siglo XVI. Eso sí que es una locura. El tiburón de Groenlandia no solo parece un zombie de siglos de antigüedad, sino que también está plagado de su propio tipo especial de virus zombie. Muchos tiburones de Groenlandia son casi completamente ciegos gracias a un tipo de parásito ocular que se adhiere a la córnea y daña la visión de la criatura. No solo eso, sino que la carne de estos tiburones es extremadamente tóxica para el consumo de los mamíferos debido a sus niveles del compuesto venenoso trimetilamina N-óxido, que ayuda a aumentar la flotabilidad del tiburón, la resistencia a la presión del agua y la resistencia a las infecciones bacterianas y virales. Sin embargo, después de ser tratada y fermentada a fondo, la carne de tiburón de Groenlandia, de olor desagradable y sabor potente, se come con frecuencia en Islandia como un plato nacional querido, y algunos describen el sabor como similar al queso azul amargo y fuerte. ¡Qué delicioso! ¿Qué obtienes si combinas uno de los duendes más feos con el depredador oceánico más temido? Conoce al tiburón duende, mundialmente conocido como una de las criaturas marinas más terriblemente aterradoras que existen. Con su mandíbula retráctil que se desliza más allá de su cara para atrapar presas en sus filas de dientes afilados, este demonio de las profundidades marinas puede crecer hasta 4,5 metros de largo y nadar a profundidades de más de 1 kilómetro. Si bien no hay nada de registros de ataques fatales de este tiburón duende a humanos, no se puede negar el factor de miedo crudo detrás de este grotesco demonio de los mares. Pero lo creas o no, hay un tiburón de aguas profundas de aspecto extraño menos conocido que rivaliza con este duende espantoso. Conocido por sumergirse a profundidades asombrosas de 4,5 kilómetros, el tiburón de boca ancha fue descubierto por científicos recién en 1976. Y si te preguntas de dónde viene ese nombre, bueno, déjame informarte. Como se alimenta por filtración, el tiburón lleva plancton y otros organismos pequeños a su enorme garganta, deslizándose con la boca abierta y forzando el agua a través de sus branquias donde el diminuto plancton queda atrapado, listo para ser tragado. El interior de su boca está revestido con una capa de color blanco plateado, que se cree que atrae al curioso plancton emisor de luz de las profundidades a su perdición al reflejar su propia luz hacia ellos, como polillas a una llama. Un tiburón boca ancha capturado medía unos impresionantes 7 metros de largo, pero dado que se han reportado menos de 300 avistamientos de tiburón boca ancha desde el descubrimiento de la especie, ¿quién quiere saber qué tan grandes pueden llegar a ser realmente estos gigantes submarinos? Yo no, eso es seguro. Las profundidades marinas están llenas de una gran cantidad de personajes que es mejor evitar, pero seguramente un pequeño chapuzón en agua hasta los tobillos no puede hacer daño, ¿verdad?
Desafortunadamente no tienes que viajar muy lejos en el océano para encontrarte con algo peligroso y aterrador. Permíteme presentarte a la absolutamente horrible familia de los peces astrónomos. Compuesto por alrededor de 50 especies, estos peces de aspecto desagradable se pueden encontrar tanto en aguas saladas profundas como poco profundas en todo el océano. Solo una mirada a estos tipos te dice que la madre naturaleza no creó estas cosas para ganar ningún concurso de belleza. Estas especies entierran sus cuerpos en el fondo del mar y luego esperan a que pase algo de aspecto sabroso. Una vez asegurados en su escondite, algunas especies mueven este espeluznante apéndice parecido a un gusano por encima de la cabeza para atraer a las víctimas que viven en el mar. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, lanzan su boca abierta hacia adelante, creando un poderoso vacío que succiona a la presa desprevenida en su totalidad. Dado que crecen a no más de 45 centímetros de largo en promedio, los humanos somos demasiado grandes para que nos coman, pero eso no significa que no tengamos nada que temer. No solo poseen dos grandes espinas en la espalda que pueden inyectar un veneno extremadamente doloroso en los pies descalzos, sino que también pueden darte una descarga eléctrica leve como una anguila eléctrica. ¡Wow! Supongo que eso significa que el océano es el único lugar donde mis confiables Crocs podrían considerarse una opción de moda aceptable. Las palmeras, la arena dorada y las aguas templadas hacen de la costa de Santa Bárbara, California, uno de los lugares más queridos para hacer surf en el mundo. Pero antes de que te adentres en el Pacífico Norte para subir algunas olas enormes, hermano, es posible que quieras detenerte y pensar que se esconde allí. A veces se pueden ver estas siluetas oscuras de enormes tentáculos que se alzan desde el fondo del mar, como una abominación desconocida que despierta de su letargo de 1000 años. Pero no hace falta que jures lealtad a Cthulhu todavía, porque la verdad es que las aguas poco profundas costeras de Santa Bárbara albergan grandes extensiones de bosques de algas marinas, inquietantes biomas oceánicos llenos de enormes algas marinas que pueden crecer hasta más de 30 metros de altura. Estas imponentes plantas proporcionan alimento y refugio a miles de especies marinas, pero me alegro de no ser una de ellas. Los bosques de algas marinas son especialmente espeluznantes para nadar, especialmente en condiciones de baja visibilidad. ¿Te pica la columna tanto como a mí ahora mismo? Solo puedo imaginarme yendo a darme un chapuzón desnudo a medianoche en el océano y sentir uno de esos envolviéndose alrededor de mi tobillo. ¡Ah! Ni siquiera la terapia pudo arreglarme después de eso. Muchas personas, comprensiblemente, temen la idea de ser devoradas vivas por una monstruosa criatura marina. Si eres una de ellas, prepárate, porque estoy a punto de darte una buena dosis de terapia de exposición. En junio de 2023, el buzo australiano Dean Krupp estaba explorando un arrecife en el Mar del Coral frente a la costa noreste de Australia, cuando de repente un mero de cola de silla hambriento intentó devorar por completo su cámara. Los meros de cola de silla pueden crecer hasta unos intimidantes 2 metros de largo y como depredadores carnívoros, ¿quién puede decir que uno de estos gigantes no intentaría inadvertidamente hacer una comida del buzo detrás de la cámara? Pero si eso no desencadenó tu reacción para huir, tal vez este próximo encuentro con múltiples extremidades lo haga. Bueno, eso fue horrible. En 2022, la buceadora canadiense Andrea Humphreys estaba recorriendo el fondo marino de las aguas del río Campbell en la Columbia Británica, cuando un pulpo gigante del Pacífico se acercó y envolvió firmemente su cámara con sus tentáculos. Si bien este curioso espécimen no mostraba ningún signo evidente de agresión y mantenía su pico escondido, hay algunas razones para desconfiar de estos cefalópodos de aspecto alienígena. Capaces de desarrollar brazos gigantescos de alrededor de 9 metros, los pulpos gigantes del Pacífico poseen picos duros de queratina, que pueden dar mordiscos poderosos y escupir un veneno doloroso en la herida.
Además, sus ventosas pueden ser extremadamente difíciles de quitar si se adhieren a ti o incluso a tu equipo de buceo, lo que aumenta el riesgo de ahogamiento. Aunque es realmente raro que un pulpo participe en ataques no provocados a humanos, ver por lo que pasó la cámara de Humphreys es más que suficiente para convencerme de no inclinarme para abrazar a un pulpo. Si bien la simple idea de encontrarme cara a cara con un tiburón es suficiente para mantenerme fuera del agua para siempre, ¿qué tal si te has hecho un monstruo marino gigante que ni siquiera puedes identificar? En enero de 2022, el usuario de Reddit, Fancy Zoidberg, publicó esta inquietante foto de él mismo recorriendo el Golfo de California frente a La Paz, México. No se dio cuenta en ese momento, pero se puede ver que hay una forma siniestra acechando a solo unos metros detrás de él. Aunque las olas ondulantes difuminan la mayoría de los rasgos de la misteriosa criatura, su enorme tamaño es seguro, y los comentaristas de Reddit rápidamente comenzaron a especular sobre la identidad del misterioso monstruo. Algunos sospecharon de un inofensivo delfín o manatí, mientras que otros estaban convencidos de que era un gran tiburón blanco mortal o una orca. Pero resulta que Fancy Zoidberg había logrado capturar una segunda foto en primer plano del animal, que reveló que era un tiburón ballena, el pez más grande del océano. Aunque el tamaño de esa boca es suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral de incluso los buceadores más experimentados. Afortunadamente, es poco probable que este mamut del océano sienta hambre por los humanos, ya que se alimenta por filtración y sobrevive gracias a grandes cantidades de plancton diminuto. Además, a pesar de su gran boca, la garganta del tiburón ballena es en realidad demasiado estrecha para tragarse a un humano. Así que, en el peor de los casos, acabarías atrapado en la boca del viejo monstruo. ¡Qué idea tan reconfortante! Los tiburones ballena pueden crecer hasta una longitud colosal de 18 metros, momento en el que se parece un poco más a este. ¡Santos cielos! Creo que seguiré admirando a los tiburones ballena desde una distancia considerable. Muchas gracias. Si hay una escena de Buscando a Nemo que me ha atormentado hasta la edad adulta, es Marlin y Dory navegando por el traicionero bosque de cientos de medusas. Pero en realidad hay algunas medusas que son lo suficientemente aterradoras por sí solas. Mira esto. Conocida como la medusa gigante del Pacífico, esta llamativa medusa generalmente se ve en el Océano Pacífico frente a la costa occidental de México. Dotadas de intrincados tentáculos de encaje, pueden crecer hasta unos robustos 7,5 metros de largo, y son capaces de producir picaduras dolorosas a cualquier cosa que se acerque demasiado. Lo que realmente me pone los pelos de punta de esta cosa es ver cómo muchas de sus partes móviles se mueven y ondulan independientemente unas de otras, listas para atacar. Ahora, hay más medusas aterradoras y créeme, esta realmente te perseguirá en sueños. Este fantasmal espectro del mar se conoce como la medusa fantasma gigante, que recibe su nombre de su naturaleza muy esquiva. A pesar de haber sido descubierta en 1899, los científicos aún saben muy poco sobre esta criatura marina de otro mundo, con menos de 130 avistamientos reportados. Cuando se la ha visto, la medusa fantasma gigante a menudo permanece casi inmóvil en el mar abierto, a lo que le da una apariencia extrañamente elegante pero inquietante. Sus 4 brazos en forma de cortina se utilizan para atrapar presas, antes de llevar la comida a su boca ubicada en la parte inferior de su campana de color negro rojizo. Con una longitud de hasta 10 metros, no es difícil imaginarte enredado en estas cortinas mortales. ¡Qué manera de morir! Pero incluso una medusa gigantesca como la fantasma sigue siendo pequeña en comparación con la especie de medusa más grande del mundo, conocida como medusa melena de león gigante. Estos gigantes que frecuentan las frías aguas de las costas del norte de Europa son capaces de crecer hasta más de 30 metros de largo,
aproximadamente lo mismo que la ballena azul más grande que se ha registrado, y unas 200 veces más larga de lo que una medusa tiene derecho a hacer, si me preguntas. En diciembre de 2023, la buceadora australiana Jules Casey disfrutaba de un baño en las cálidas aguas turquesas de la península de Mornington, Australia, cuando se topó con una vista desconcertante. Una masa espeluznante y retorcida de extraña materia negra estaba suspendida en el agua, creando formas espeluznantes en una zona del océano que de otro modo estaría vacía. Pero ¿qué demonios es esta sustancia espeluznante en la Tierra o en el océano y de dónde proviene? Esta materia negra era en realidad una masa de tinta de calamar coagulada, que las corrientes oceánicas convirtieron en una larga formación similar a una cuerda. Los cefalópodos suelen expulsar tinta hecha de melanina y moco para distraer a los depredadores mientras escapan rápidamente. Si bien la tinta de calamar en sí es inofensiva para los humanos e incluso un ingrediente básico en muchas cocinas de todo el mundo, la presencia de esta masa de tinta hace que nos preguntemos qué asustó al pulpo. Mejor retrocedemos antes de que lo averigüemos, ¿de acuerdo? El avistamiento de ballenas es una actividad popular en las vacaciones costeras, pero ¿qué pasaría si te dijera que se sabe que las ballenas se involucran un poco con un humano observándose a sí mismas? En 2019, un visitante muy grande y muy curioso se acercó inesperadamente a un grupo de surfistas que flotaban en las aguas de Doheny State Beach en Dana Point, California. Este video, a la vez majestuoso y desconcertante, fue capturado por un local que había estado siguiendo a la ballena con su dron mientras nadaba hacia el noroeste a lo largo de la costa. Acercándose a solo unos pocos metros de los surfistas, la enorme criatura salió a la superficie para tomar aire y escupió una ráfaga de niebla por su espiráculo, lo que provocó una mezcla de miedo y fascinación. Aunque su especie sigue sin confirmarse, sus características son consistentes con las ballenas grises, que se ven comúnmente migrando a lo largo de la costa de California. Llamadas así por su distintivo color gris moteado, las ballenas grises son conocidas por ser animales especialmente curiosos y sociales. Con frecuencia nadan hacia los barcos para ver a los humanos a bordo, e incluso se dejan acariciar, lo que no sería tan malo si no crecieran hasta unos imponentes 15 metros de largo. Afortunadamente, estos mamíferos marinos prefieren alimentarse de pequeños camarones y gusanos marinos que de personas. Pero sigue siendo un poco perturbador imaginar ser sorprendido con esto. Discúlpame un momento mientras voy a cambiarme los pantalones. Hemos descubierto muchos horrores submarinos que ciertamente nos aterrorizan a los humanos hasta la médula. Pero algunas de las cosas más aterradoras en las aguas de la Tierra fueron puestas allí por los humanos en primer lugar. Ahora, ¿qué está haciendo eso exactamente allí? Este paisaje submarino terriblemente sombrío se encuentra en el fondo del lago Kreidisee de 60 metros de profundidad en Hemmoor, Alemania, que alguna vez fue una enorme mina de tiza superficial que se llenó de agua después de que las operaciones mineras se detuvieran allí en los años 70. Ahora, las siniestras siluetas de árboles esqueléticos y varios vehículos hundidos rondan la inquietante piscina, aparentemente congelada en el tiempo. Algunas de estas estructuras son los restos auténticos de la mina, que se dejaron en su lugar cuando se inundó intencionalmente, mientras que otros vehículos y estructuras más modernos se agregaron deliberadamente durante décadas para crear entornos de buceo únicos. El sitio de buceo espeluznante y de aspecto post-apocalíptico puede estar ubicado dentro de un lago sin salida al mar, pero gracias al gran volumen y la atmósfera oscura del agua, es prácticamente indistinguible de estar ubicado en el mismo océano abierto, especialmente cuando ves una escultura particularmente sorprendente que se instaló allí. Esta enorme réplica de un gran tiburón blanco levantando la cabeza para devorar alguna presa invisible. Cuando se ve desde el ángulo y la distancia adecuada, parece terriblemente similar a la versión real que domina los mares. Pero de alguna manera sigue sin ser la estatua de tiburón más espeluznante que existe.
Personalmente creo que ese título se lo lleva la que está en el fondo del lago Wahing, Oregon. Esta escultura de plástico de 5,5 metros no parece tan realista como la última, con sus dientes antinaturalmente enormes y su carne áspera, pero al estar rodeada por el tono verde increíblemente turbio del lago, sin duda juega con nuestros miedos primarios a lo desconocido y los verdaderos peligros de las profundidades del océano. Y con eso este marinero de tierra firme regresa directo a la orilla. ¿Cuál de estas cosas aterradoras del mar te hace alegrarte de tener pies en lugar de aletas? ¿Alguna vez has visto algo realmente escalofriante en el mar? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.